Priya Raghu es una cantante de R&B y soul que también rapea y, aunque nacida en Suiza, tiene su origen en Sri Lanka, más concretamente en el pueblo tamil. Como dicen en Dazed, tiene una voz rica y suave como la miel tibia, pero sobre todo, ¿sabes cuando tienes esa sensación de que alguien tiene magia? Priya Raghu tiene magia y un hermano productor. Bienvenido a Asian Music JP de Fer. Hoy, Chicken Lemon Rice. Priya nació en Suiza porque sus padres huyeron en los 80 de Sri Lanka debido a la guerra civil que duró del 83 hasta el 2009. Los padres de Priya pertenecen al pueblo tamil, étnicamente hablando, por supuesto, y cuando Priya era pequeña formaron un grupo musical con otros miembros de la comunidad tamil en Suiza, en el que tocaban temas de Kollywood, la industria de cine india en idioma tamil. Tenéis que saber que la población tamil es de unos 70 millones de personas, de los cuales 3 millones están en Sri Lanka y 60 millones en el sur de la India. Y el resto, pues, por el mundo, around the world. En este grupo, Priya cantaba y su hermano Jaffna Gold tocaba el teclado. La idea de los padres era transmitirles a los pequeños de la casa una conciencia cultural de su verdadero origen. Y surgió efecto, porque los hermanos en la actualidad son músicos. Lo que no sospechaba el padre era que se iban a dedicar al R&B y al hip hop. Pero, aunque se pudiera leer esto como un fail de los padres, lo es mucho menos. Ya veréis. El tema de hoy es la sexta canción de la primera mixtape de Priya Raghu, Dam She's Tamil, y el vídeo es absolutamente espectacular. El título de la mixtape, Dam She's Tamil, que se escribe todo junto, si lo separáis en tres, Dam She's Tamil, significa maldita sea, ella es tamil. ¿Veis cómo hay conciencia cultural ahí? He dicho que el vídeo era espectacular y es que estuvo nominado en los UK Music Video Awards de 2021 en Mejor Vestuario y Estilismo. Brutal. Veréis que es muy colorido, hay una galería de personajes increíbles con una estética a lo mejor un poco chocante pero maravillosa. Tiene un rollo muy LGTBI. Son personajes, algunos pues masculinos, ¿no? Un tío con bigote o barba, pero andróginos, afeminados. Hay ahí un baile de géneros, de identidades de género. En ese sentido es muy actual. Musicalmente es una canción muy alegre, muy movida. Priya rapea en gran parte de la canción, pero el estribillo es muy soul. Y brilla la voz, es cálida, es suave, aterciopelada. O sea, magia. Esto en cuanto a la voz de Priya. La música, en cuanto a la instrumentalización, que tiene los arreglos y la producción de su hermano Jaffna Gold, ya os he dicho antes, tiene unas clarísimas reminiscencias de las músicas del sur de la India. Clarísimas. Tanta personalidad tienen los hermanos que la industria británica les ha puesto un nombre exclusivo para su estilo. Es el Raghu Wavy. Para quedaros bien con la copla tenéis que fijaros al principio y al final en los coros, que se oyen como parecen medio infantiles, esos coros, y sobre todo la percusión. Vamos a ver el vídeo y a deleitarnos. ¡Yo! Es la segunda vez que me tengo que colar en mi propio vídeo. La primera fue con el Nani Sama de Sky High y Bokuriri. Y es por problemas con la propiedad intelectual de la música. He tenido que hacer una edición especial, cortes, es decir, un resumen, unos highlights, ya sabéis, lo suficientemente largo como para que tengáis un buen sabor de la canción que se está tratando en el vídeo, pero lo suficientemente corto como para no tener problemas a la hora de subirlo. Ya estoy tomando medidas ninjas para que no me vuelva a ocurrir. En fin, los problemas de la propiedad intelectual los seguiré teniendo. Lo que no quiero es tener que colarme en mis propios vídeos. ¡Oh my God! Bueno, tenéis el enlace del videoclip en la descripción por si queréis verlo entero, el videoclip, sin mi maravillosa face por en medio. Y dicho esto, ¡que siga la fiesta! Me pongo los auriculares y le damos al puto play. Tic, tac.
Percusión y coros, y baile, pero sobre todo coros. El estribillo, al loro. Mirar esta escena, o sea, es que es un cuadro maravilloso. Mirad la composición, los personajes, los pasamontañas amarillos, el equilibrio, el colorido, las flores muy típicas de la India, toda esta decoración con millones de flores. Hay un carro ahí, a la izquierda, azul, todo decorado, que hace de soporte. Está sobre una moto amarilla con un cuerno de vaca. Vosotros sabéis que las vacas en la India son sagradas. Aquí hay una historia de como, sí, India, pero modernidad, siglo XXI, ¿no? Es hip hop, no lo sé, creo que ahí hay un juego de conceptos, un trabajo, el estilismo es increíble. O sea, me encanta. Ella es maravillosa, ¿eh? Seguimos. O sea, ¿es el genio de Aladdin o estoy teniendo alucinaciones? ¡Es azul! No, si es que aquí estéticamente, o sea, no hay barreras. Aparte que tiene todos los dientes, el genio este, tiene todos los dientes de diamantes y, bueno, ya sabéis, ¿no? Las fundas estas típicas del hip hop. Pero veis que no hay límites y cómo los personajes que al principio están muy estáticos, ¿no? Esta serie de personajes así, cuya sexualidad, pues, puedes no saber. Incluso la identidad de género, pues, no queda muy clara. Que eso es genial, ¿eh? O sea, viva la confusión y viva el que cada uno haga, se ponga... ¿Que me pinto las uñas? No para los vídeos, yo me las pinto todos los días. Bueno, en fin. Veis que están muy estáticos al principio y poco a poco, a medida que avanza el videoclip, van empezando a bailar y se van soltando y acaba eso siendo pues un festival, ¿no? Ahora, en la parte final, aprovecho esta pausa, veréis que la outro, digamos, el último estribillo... Lo hace un chico. Es Jaffna Gold. Es el hermano de Priya. El coro. Y la percusión. Quiero ver los dientes. Ahí. Priya Ragu. Maravillosísima. Y el hermano también, ojo, que a mí la producción musical... Claro, es que la voz más la producción musical me parece una combinación explosiva, o sea, lo está petando. En Estados Unidos ha pasado un pelín más desapercibida, sobre todo cuando intentó buscarse la vida allí, Priya, ahora lo contaré, pero ya están súper reconocidos, o sea, en UK, en la industria británica, se los han metido en el bolsillo como debe ser, como se merecen. La letra, está claro, es una celebración de la vida mediante la música y el baile, y bueno, poquito más, realmente. Lo que sí es cierto es que aparecen una serie de términos, aunque en total es en inglés, hay una frase en francés, pero hay una serie de términos que están relacionados con la cultura tamil, pues que lo normal es que nosotros no los conozcamos. Así que, por ejemplo, Saraswati es en el hinduismo la diosa del conocimiento, la música y el arte. También menciona Terukutu, que es un teatro callejero tradicional en el que se cuentan mediante canciones, pues historias y epopeyas de la cultura tamil. También dice machi, que es el término tamil para colega, y yelelo, que es lo que ella dice, say yelelo, y el coro yelelo. Bueno, eso es un término muy común en las canciones tradicionales de la comunidad pesquera de la cultura tamil. O sea que ya veis que al final la idea de los padres de inculcar esa conciencia cultural en los hermanos, a pesar de que estén haciéndolo en un género musical que no corresponde para nada con la cultura tamil, ni de la India, ni de Sri Lanka, no importa. Al final, el hip hop tampoco es una cuestión asiática, y aquí estamos viendo hip hop asiático por todos lados, pero veis como cada uno aporta sus cositas y al final se lo hace un poco suyo. ¡Bien!
O sea, bien. Por cierto, antes de seguir, os quiero invitar a que si conocéis algún artista o canción asiáticos que queréis que yo traiga al canal, me lo dejáis en los comentarios y yo, pues, con mucho gusto la traigo y analizo y veo y escucho y hablamos del contexto. ¿Vale? Y de paso, si quieres, pues, te suscribes. Y si ya estás suscrito, busca a alguien que no lo esté y sugiéreselo. Continuando. El plato Chicken Lemon Rice, el título de la canción, pollo con arroz al limón, o pollo al limón con arroz, no es un plato, no es una receta que exista, quiero decir que no es un plato típico de ningún sitio, ni mucho menos de Sri Lanka. Imagínate, pollo con arroz y limón por encima. Priya dice que la idea tras este título es la celebración de la diversidad en la unidad para conmemorar todas las hermosas culturas del mundo. La idea es básicamente una mezcla nueva y fresca que represente la variedad que somos. Esto textual. Si os interesa muchísimo Priya Ragu, cosa que no me extrañaría, tenéis, os dejaré el enlace en la descripción, un concierto charla que hizo en el TED Talks Zurich 2019, junto a su hermano Jasna Gold, por supuesto. Canta un par de temas, Live High y Lighthouse, y cuenta con bastante detalle cómo fue su aventura de dejar el trabajo para dedicarse a la música y todo lo que fue pensando y sintiendo en el proceso. El resumen sería que ella hacía caso a su padre, a las indicaciones de su padre de no te dediques a la música, es muy arriesgado y no sé qué, búscate un trabajo seguro. Entonces ella lo hizo, creo que fue azafata para una compañía aérea, y en un momento dado dijo, pues, ¿sabes qué? Que esto no es lo que yo quiero hacer, me lo voy a jugar todo por la música. Dejó su curro, se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos no logró hacer muchas cosas, pero con la perseverancia e inspirada por su hermano, que sí que estaba trabajando de productor, pues sacaron su primer single, Good Love 2.0, Good Love 2.0, que lo máximamente petó, iba a decir palabrotas, y consiguió ya firmar con Warner, por lo que os podéis imaginar que ya no hace otra cosa. Y menos mal. Y por hoy ya está. Nos vemos next time.